sobre esto es que en la parte económica vamos a hablar de que todo el sistema económico y financiero en Estados Unidos está prácticamente liderado por 5 bancos. And the notional value of those derivative trades is well over $100 trillion at times. Y el valor del que estamos hablando, un valor global, puede ser de 100 trillones de dólares, solo en los bancos de los Estados Unidos. This economy is invisible to us. Esta economía es invisible para nosotros. We call it the shadow economy. Lo llamamos la economía de las sombras. It is much larger than the real economy. Es mucho más grande que la economía real. And a literal single handful of U.S. banks control that market utterly in the United States. Y básicamente esos 5 estos bancos que caen en una mano son los que controlan todo el movimiento financiero en los Estados Unidos. And if you were dealing in derivatives, wouldn't you want to deal with someone where the creditors would always be bailed out by the U.S. government, even if it failed? Siendo así, ustedes estarían de acuerdo en tener una especie de acuerdo con el gobierno americano o con cualquier otra institución financiera, inclusive sabiendo que van a fallar en el negocio. And after you had seen Bear Stearns and Lehman Brothers and Merrill Lynch and Fannie Mae and Freddie Mac fail, that would concentrate your mind all the more on the advantages of this implicit subsidy. Y después de ver todo esto, el ejemplo de los grandes bancos como Lehman Brothers, y otros que mencionó, uno lo que hace es enfocarse más bien en ver las ventajas que puede tener esta especie de subsidio. So it is not just an economic advantage, it is a crushing economic advantage that no smaller bank can compete with, period, end of story, to the Brits, full stop. Y esto es una especie de ventaja en la cual lo que nos damos cuenta es de que los pequeños bancos, las pequeñas instituciones financieras no pueden competir, viendo lo que comentaba anteriormente, viendo este ejemplo que pasó con estas grandes empresas bancarias, con estos grandes bancos. Las empresas pequeñas o los pequeños bancos no tienen ningún tipo de alternativa, no tienen opción en esta situación. And because those derivatives are critical to the funding of all kinds of other projects throughout the economy, this is a choke point where you can, because you have control over derivatives, you have indirect control over much larger parts of the economy. Y lo que nos damos cuenta es que a través de esto, a través de este tipo de políticas, lo que se tiene una especie de, hay un punto neurálgico en el cual se puede tener control o acceso sobre a otras esferas de la economía. What's the next major area about these too big to fail or systemically dangerous institutions? They're also too big to manage. They're horrendously inefficient. Otro problema que se tiene en este tipo de situaciones es que las grandes empresas son terriblemente ineficientes y son muy difíciles de manejar. And what is supposed to be the glory of market discipline is to instill efficiency, that least cost providers will be the ones who triumph. But the ones who triumph are no longer the least cost providers. They're simply the biggest of the big. ¿Y cuál sería, el objetivo? Sería darle fuerza, darle poder a los proveedores, a las personas, o a los proveedores realmente de este sistema, pero lo que nos damos cuenta es de que lo que hacen es darle más poder a los poderosos. Un segundito. Yes, they get more power over other fields. Okay. Se tienen más poder sobre otros campos. Sí, van a tener más poder sobre otros campos.
They can leverage their monopoly power in one area into virtually every other area of the economy, because virtually every other area of the economy is strongly affected by financial derivatives as well. Pueden tener esta influencia, esta fuerte influencia que tienen en la parte financiera, puede afectar cualquier esfera, porque la parte financiera tiene una influencia muy fuerte en cualquier parte o cualquier negocio, cualquier empresa que esté vinculada a ella. That's the economic side. But the political side of control is every bit as large and made larger in the United States by the Citizens United decision by the U.S. Supreme Court. Esto solamente hablamos de la parte financiera, pero en la parte política también tiene gran influencia debido a la influencia que tiene la ciudadanía sobre la Corte Supreme Court decision in a case called Citizens United. Sobre la influencia que puede tener la Corte Suprema en un caso de ciudadanía, de decisión de ciudadanía. And that case says that corporations are people for purposes of our First Amendment, which protects the right to, for example, make political contributions. Y esto lo que hace es, digamos, lo pueden enfocar de la forma política diciendo de que los ciudadanos tienen el derecho de tener o tienen el derecho de poder acceder a contribuciones políticas. So you can give essentially unlimited political contributions as corporations now, and you can do it secretly. Usted puede hacer You can give essentially unlimited political contributions. Usted puede hacer contribuciones políticas ilimitadas, inclusive de una forma secreta. And you can do it secretly. That was a secret. Okay. So that means, look at the difference in scale. From, say, a U.S. senator, we have 100 senators. That's a very high position. A $10,000 contribution is a very big deal to a U.S. senator. It will get you first name basis, personal handshake in their office, etc., etc. Digamos, vayamos a la parte de los senadores. Tenemos cientos de senadores en los Estados Unidos y una donación, por ejemplo, de $100 pudiera llevar a es un dinero que va pasando de mano en mano, de muchas manos, y puede realmente crear una controversia o una controversia política. For one of the 20 systemically dangerous institutions, the too big to fail banks, they start at a minimum size of $50 billion in assets. So $10,000 isn't anything. They don't even record it virtually. Y hay muchas instituciones financieras que han empezado, digamos, con 500 millones de dólares o 50 millones de dólares. Por lo tanto, para un inicio de unos 10 millones de dólares es prácticamente nada en este tipo de ámbito. And President Obama is President of the United States in very large part because he won the nomination against Hillary Clinton in a struggle where he got the great bulk of his financing, of his political donations from big finance. Y actualmente el presidente Obama es presidente debido a que ganó contra la señorita Hillary Clinton debido a las grandes donaciones financieras que se hicieron a su favor. So it's frequent, not always, but it's frequent that finance is the biggest donor to both political parties. Y es frecuente, no siempre, pero es algo muy frecuente, que las instituciones financieras sean las que donen grandes sumas de dinero a las campañas políticas. And even conservative economics says that this will result in crony capitalism, where you will use your political power with the government to get special favors that will put you at an advantage over your less politically powerful rivals. Y se dice por la parte conservadora de que el uso de este poder político para obtener ciertos privilegios económicos lo que hacen es poner
a uno en ventaja y al opositor en desventaja en cuanto referente a una carrera política. And it isn't just the usual policies that you win this favor. Think of this. In the savings and loan debacle, which was back in the 1980s and early 1990s, what was then considered the largest U.S. financial scandal. Now it seems quaint compared to the size of this crisis. We convicted of felonies over 1,000 senior officials out of finance. Y en el año 1998-1999 hubo un escándalo financiero, el cual realmente es algo pequeño con respecto a la crisis que estamos enfrentando ahora, pero para ese tiempo se enjuiciaron debido a los delitos que cometieron a cientos de CEOs, de directores o gerentes de empresas financieras. In the current crisis, which is 70 times larger than the U.S. savings and loan crisis, there have been 0 executives from Wall Street who were involved in actually causing the crisis convicted. Y actualmente, y en la crisis que estamos enfrentando ahora en Estados Unidos, la cual es 70 veces mayor que ese escándalo económico que tuvimos en esa época, no hay ni una sola persona, hay 0 número de personas la cual haya sido enjuiciada por problemas financieros haya sido enjuiciado debido a los problemas que estamos teniendo, los cuales nos llevaron a la crisis económica en Estados Unidos. So the real power is to set the agenda and the discussions. And as you know, we've just gone through a U.S. election, presidential election, and many, many others. And what was not an issue from either party was the fact that there have been no convictions of any Wall Street titan. Neither party ever suggested that that was a problem. Y como sabrán, en Estados Unidos ahora recientemente estuvimos en lo que es la parte electoral y ninguno de los dos partidos o de las partes que estaban aspirando a la presidencia sugirió que se tomara alguna especie de ley o que se enjuiciaran a las personas que fueron responsables en Wall Street y en la banca, en el banco, Wall Street básicamente, a las personas que llevaron a los Estados Unidos a la crisis económica que actualmente todavía enfrentan. And we have taken no effective action after the crisis, after seeing these institutions blow up the world. We have taken no effective action in the United States, or really most places, against them. Y básicamente no hemos tomado ninguna especie de acción ninguna especie de acción después de la crisis, a pesar de ninguna especie de acción en contra de las personas o instituciones financieras que nos llevaron a esto después de la crisis. No se ha tomado ningún tipo de acción ni actividad para poder solucionar. And as a result, most of them have gotten bigger, and some of them have gotten massively bigger since the crisis. Y debido a esto, muchos de estas personas, muchas de estas instituciones financieras se han hecho mucho más grandes, se han convertido mucho más grandes, es decir, masivamente inmensas o gigantescas. And the real power, the control, is that nothing I have said about these systemically dangerous institutions is conceived of as even being an issue under antitrust. Esto que estamos hablando del control del poder no es nada o no se ha hecho nada con el control del poder en pos de poder solucionar esta especie de situaciones que hemos tenido debido a la crisis económica que enfrentamos. So let me talk about bank size, because I was the deputy head of the Federal Insurance Corporation that dealt with failed savings and loans. So we would put them in receivership.